Hoy vamos a hablar de la historia de mi marca favorita de cámaras. Pentax, por supuesto. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de la historia más esperada por toda Latinoamérica unida, y es la historia de la primera marca en Japón que se atrevió a hacer su propia SLR en una época bastante difícil. Estoy hablándoles de Pentax. Y quiero agradecer antes de empezar este video a Metro Cámaras y a Johan y al señor Luis por permitirme usar las cámaras de su museo privado. Estas cámaras no se venden, no se tocan. Si quieren pueden irlas a ver en Metro Cámaras, sede principal en Medellín, en la vitrina. Allí están todas, pueden preguntar lo que quieran, pero no se tocan ni se venden. Este video va a durar un poco más que los demás porque la historia de Pentax es bastante complicada. Pasaron por muchas fases. La marca ha muerto y ha resucitado varias veces, así que vayan por unas palomitas o también se pueden ir a comprar unos Doritos y regresan y comienzan a ver la historia. O no coman nada, solo véanla y tomen agüita. Bueno, la complicada historia de Pentax empieza en el año 1919. Una pequeña empresa de lentes para leer, que también hacía binoculares, lideradas por el señor Kajiwara Kumao, ubicados en Otsuka, en Tokio, y que por supuesto no se llamaba Pentax, se llamaba Asahi Kogaku Goshi Kaisha. Traduciéndolo al español era algo así como Industrias Ópticas Asahi. Asahi, por cierto, significa sol de la mañana. Sol de la mañana, muy poético. En 1923, la compañía del señor Kajiwara crea el primer lente japonés para proyectores de cine, el Aoko. En esa época se estaba popularizando demasiado, se estaba ya normalizando muchísimo el cine y ellos deciden entrar en este nuevo mercado, se arriesgan y comienzan a hacer ópticas un poco más complicadas que los binoculares y que los lentes que venían haciendo hace algunos años. Pero no es sino hasta 1931 que ellos deciden entrar en el mundo de las cámaras y deciden empezar haciendo lentes de cámaras para vendérselo a otra compañía de cámaras que ya existía. Ellos comienzan a desarrollar estos lentes de cámaras realmente en el año 1929, pero comienzan a comercializarlos en 1931. La empresa a la que le vendían estos lentes, que ya tenía su propia marca de cámaras, se llamaba Rokuo Sha y posteriormente se cambió el nombre a Konica Minolta. Así que Konica Minolta fue el primer gran aliado de Asahi en cuanto a la construcción de lentes. Fueron quienes los impulsaron a desarrollar estos lentes para cámara y posteriormente, muchísimos años más adelante, por supuesto, Asahi se convertiría en Pentax, pero antes pasaron muchísimas cosas. Llega el año 1937 y Japón comienza a meterse en la guerra. Ya les había hablado de esto en la historia de Canon y en la historia de Nikon. El gobierno japonés le pidió al señor Kajiwara que su empresa de lentes hiciera periscopios, binoculares y telescopios para la milicia. Lo mismo le pidieron a Nikon. Y por supuesto tuvieron que acceder, y la única fábrica que tenía Asahi para hacer lentes de cámaras y para hacer lentes de proyección fue transformada en una fábrica para hacer binoculares, periscopios y telescopios para los soldados para que fueran a combatir. Pero en 1938 el señor Kumao Kajiwara se cansa del gobierno japonés y dice: mira, ¿sabes qué? Yo me voy a esconder por allá y voy a abrir mi propia fábrica donde yo voy a hacer lo que se me venga en gana. Así que se fue a Sugamo Shinden, que queda más o menos por aquí, y abrió una fábrica donde él dijo que iba a hacer lo que se le viniera en gana. Esta fábrica no tenía el mismo nombre de su empresa que estaba haciendo los instrumentos para la guerra, sino que le cambió un poquito el nombre. Le puso Asahi Optical Co. Ltd. Se seguía llamando Asahi. El gobierno japonés se da cuenta de esto y van donde él y lo confrontan y le dicen: señor Kajiwara, usted no puede hacer lo que se le venga en gana. Usted tiene que ayudarnos porque vamos a matarnos con esta gente y necesitamos sus cristales. Así que la fábrica que él había hecho para fabricar lo que a él se le viniera en gana la usaron también para hacer telescopios y periscopios y binoculares. Un año después de eso estalló la Segunda Guerra Mundial, así que todas las sospechas de Japón sobre la guerra fueron ciertas. 1939 llega la guerra a Japón y con la guerra llegan los bombardeos y con los bombardeos llega la destrucción masiva y con la destrucción masiva
Un montón de personas en Japón mueren y las fábricas de Asahi quedaron totalmente destruidas y casi todo el personal que trabajaba para el señor Kajiwara murió. Los bombardearon. Todo eso se destruyó. Y esta es información que no vas a encontrar en la página oficial de Ricoh. Allí enlistan un montón de sucesos históricos, pero no enlistan los sucesos cuando los japoneses murieron trabajando en sus fábricas. No sé si es por honor o no lo sé, pero ocultan esta información en sus páginas oficiales. Yo he leído un montón de fuentes y he sacado conclusiones y he comparado información y les he traído este video con toda la que me parece que coincide y les he traído todas las coincidencias. No es como que esto me lo estoy inventando, ¿no? La empresa quedó totalmente destruida, tuvieron que cerrar y el señor Kajiwara vendió lo que quedaba de la infraestructura. Porque a pesar de que hayan sido bombardeadas sus fábricas y todo eso, mucho de su infraestructura quedó de pie. Y él pues vendió eso porque ¿qué más iba a hacer? También tenía que indemnizar a un montón de gente. En ese momento Asahi se acabó. Y esa podríamos decir que es la primera muerte de Pentax. Que por supuesto todavía no se llamaba Pentax. Vamos avanzando. Llega el año 1946, la época postguerra, y el gobierno japonés contacta al señor Kumao Kajiwara y le dice: señor Kumao, resulta que ahora los estadounidenses quieren que nosotros les hagamos binoculares. ¿Podría por favor abrir de nuevo Asahi? Y pues al señor Kajiwara no le queda de otra y vuelven a abrir las fábricas de binoculares para vendérselas a los gringos. En esa misma época, los estadounidenses, los soldados, habían caído enamorados por las cámaras de Canon y de Nikon, así que la industria de ópticas en Japón comenzó a tener un auge interesante y comenzaban a recuperar su economía. Llega el año 1948 y Asahi retoma las relaciones que tenía con Konica Minolta. ¿Recuerdan que les dije al principio que ellos les hacían lentes para sus cámaras? Bueno, ahora no solamente eso. Ahora también estaban haciendo lentes para los telescopios de Konica Minolta, porque en ese año iba a haber un eclipse solar. Y ese eclipse era muy importante documentarlo, así que todas las marcas que pudieron hacer telescopios en ese momento ganaron muchísimo prestigio. Año 1949 y ya estamos entrando en lo bueno, porque estos tres caballeros que les estoy mostrando aquí en estas imágenes toman control de Asahi y deciden que ellos no quieren hacer una cámara copia como venía haciendo Canon y como venía haciendo Nikon. Ellos querían hacer su propia cosa. Ellos no querían copiar a los alemanes, porque ellos también son inteligentes, porque son japoneses, son una raza súper inteligente. Entonces, ¿por qué rayos íbamos a copiar a los alemanes? Deciden hacer la primera cámara con espejo en Japón, la primera SLR. Y no solo eso, deciden que esta cámara debe ser de 35 milímetros. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos Kodak había colocado como estándar el rollo de 35 milímetros y esas ventas iban directo para los bolsillos japoneses. Así que como pueden ver, Pentax empezó haciéndolo bien todo. Nikon no, por ejemplo. Cuando Nikon trató de entrar en el mercado estadounidense, les dijeron que no, porque ellos tenían un formato de película distinto y ellos, los estadounidenses decían, tienen que usar 35 milímetros o si no, nada. Nikon no lo usó y tardó un poco más en entrar en el mercado norteamericano. Canon sí les hizo caso. Pentax entró de una. Así que Pentax hizo la primera cámara SLR en Japón 100% real, no fake, 100% original. Así que, un aplauso. Esta cámara fue llamada la Asahi Flex One. Asahi Flex porque era una cámara reflex, entonces combinaron el Asahi con el reflex y le colocaron uno porque fue la primera. Unos genios del marketing, los japos. Esa cámara fue directo a la guerra de Corea, que se dio de 1950 a 1953. E igual que Nikon, ganaron muchísimo prestigio por las fotos que se hicieron con sus cámaras en esa guerra. Esa guerra fue fotografiada por los periodistas y fotógrafos de guerra de muchos países. Así que Japón se convirtió como en una especie de meca de marcas de cámaras para la guerra, en el cual el líder era Nikon. Esta primera cámara, la Asahi Flex, no tenía visor, como esta, por ejemplo, enorme que están viendo acá, que ahorita se las muestro. No tenía un visor como esta o como todas las cámaras que tenemos hoy en día. Desde arriba, todo. O sea, tú veías así,
Y como se reflejaba en un espejo y no tenía pentaprisma, la imagen estaba invertida de forma horizontal. Así que si tú movías la cámara hacia acá, era como si se girara hacia allá la imagen. Era muy raro fotografiar con una Asahi Flex One sin el visor, pero con el tiempo te acostumbrabas, como todo. Llega el año 1957 y Asahi habla con Carl Zeiss, con los alemanes, y deciden comprarle a Carl Zeiss el nombre Pentax. Un poquito de historia de Carl Zeiss. Carl Zeiss era dueño de Contax y Pentax se rumora, ojo, esto es rumor, es un rumor que encontré en muchos lugares y es exactamente igual. Se rumora que Zeiss iba a hacer una línea especial de cámaras con pentaprisma llamada Pentax, pero que eran de la marca Contax. Y Pentax es la combinación de pentaprisma con Contax, Pentax. Pero Asahi le compró el nombre a Zeiss y decidieron llamarlo Asahi Pentax de ahí en adelante. Esto no está confirmado ni siquiera por la misma marca, pero es lo que todo el mundo dice analizando algunos hechos históricos. Me gusta mucho esto porque la historia está toda llena de misterios también, ¿no? Es muy bueno. En esa época lanzan las cámaras S1, S2 y S3, todas con visor óptico. Obviamente, porque para eso es el pentaprisma. Y por cierto, justo aquí tengo una Pentax S1. Bueno, permítanme enseñarles cómo se usaba la Pentax S1. Tiene incluso su número de serie acá. Se fabricaron muchísimas. Esta es la 677.317. Y esto es una cámara extremadamente sencilla. No tiene montura propia todavía. La montura es M42, así que el lente es de rosca. Se quitaba el lente dándole vueltas como si fuera un tornillo. Y cada vez que tú lo colocas, el lente iba a quedar siempre en la misma posición. Entonces, esta parte de acá siempre va a quedar acá arriba. Ahí quedó. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando sabemos que el lente ya está bien puesto. La S1 es quizás una de las cámaras más simples que puede haber, pero pues tiene sus truquitos, ¿no? Aquí tenemos la velocidad de obturación. Ella da hasta 1/1000, pero por alguna razón no le marcaron el 1000. Aquí hay una pequeña línea en un círculo plateado. Eso es lo que te indica la velocidad de obturación. Entonces tenemos aquí 1.60, 1.125, 1.250, 1.500 y aquí hay uno más. Este es 1/1000, pero no lo marcaron. De este lado tenemos la cuerda y esto es lo que dispara la cámara. Ahí está cargada de nuevo. Y acá tenemos un pequeño indicador. Ese pequeño indicador, cada vez que yo la cargo, se coloca de color rojo. Eso significa que ya está lista para disparar. En esta parte de acá tenemos una rueda solo indicadora de velocidad de obturación y de asa por si necesitamos marcar algo. Aquí tenemos la cuerda para rebobinar la película. Cuando terminamos, nosotros hacemos esto y la película se recoge dentro del rollo fotográfico. Y cuando la echamos hacia arriba, no es para abrir la tapa como en la gran mayoría de cámaras, sino que funciona para desbloquear el rollo para poder quitarlo y ponerlo. La forma para abrir esta cámara es muy diferente a las demás. Aquí en esta barra al lado hay una pequeña ranura. Esta pequeña ranura la movemos hacia abajo y automáticamente se abre la tapa. Y aquí podemos ver la placa de presión, el obturador que es de tela, y aquí podemos ver dónde va el rollo fotográfico. Como les decía, esto lo echamos hacia arriba y allí se desbloquea para poder meter el rollo. Echamos hacia abajo y bloqueamos el rollo en su lugar. Y aquí está la barra donde el rollo va envolviéndose una vez vamos haciendo fotos. Esta cámara no necesita batería, es totalmente mecánica, así que yo puedo darle cuerda aquí y ustedes van a ver el obturador moverse cuando disparo. Ahí lo vieron. Y si lo coloco, vamos a colocarla en un segundo para que vean cuánto tiempo demora abierto el obturador. Ahí está en un segundo de obturación. Le doy cuerda y disparo. Vieron que durante un segundo estuvo abierto el obturador. Entonces esta cámara funciona, pero tiene un problema. El problema es que por alguna razón perdió el espejo y está bloqueada la pantalla del pentaprisma. Entonces, como pueden ver, esta no tiene espejo. Voy a ver si de alguna forma encuentro quien pueda reparar este tipo de cámaras y colocarle allí el espejo que le hace falta. Bueno, eso es básicamente el funcionamiento de esta cámara ultra básica. De este lado tiene también dos
sincronizadores de flash. Y eso es todo por la Asahi Pentax S1. Llega el año 1960 y Pentax desarrolla muchísimo. Desarrolla y crean la primera cámara con exposímetro TTL del mundo. Güey, Pentax era innovadora. O sea, el nombre Pentax, Asahi Pentax, innovación. Ellos eran los que inventaban las vainas. Esta cámara, la Spotmatic, era un prototipo, ¿sí? No estaba con la venta abierta al público. Y ganó muchos premios. Creo que ganó todos los premios del Photokina del 1960. Fue una cámara con la que todo el mundo tenía que ver, porque tenía pues el primer exposímetro TTL. Gracias a esta cámara, Asahi Pentax, el señor Kajiwara, recibe un premio de ciencias y tecnología en Japón. Y este premio lo daba el director general de la Asociación de Ciencias y Tecnologías de Japón, por el desarrollo de la Spotmatic y del exposímetro TTL para las cámaras. Llega el año 1964 y ahora es cuando comienzan a vender la Spotmatic, pero resulta que la que vendieron al público no es la misma que ellos presentaron en Photokina. ¿Por qué? Porque Pentax pensó que el exposímetro TTL iba a ser un concepto muy complicado para la gente que estaba entrando en el mundo de la fotografía, a quienes esta cámara iba dirigido. Así que cambiaron el exposímetro y lo hicieron solo de medición central para hacer más fácil el proceso. Obviamente no le dijeron esto a nadie, simplemente vendieron la cámara con el nombre de Spotmatic y se vendió muy bien. ¿Por qué conservaron el nombre? Pues simplemente porque suena cool. Miren, Pentax eran unos genios del marketing. En esa época hacían hasta comerciales que duraban 1 minuto 30. ¿Saben qué? Hay un comercial muy interesante que es prácticamente una película. Creo que son 3 o 4 comerciales. Voy a dejarles el primero aquí. Así que agarren sus palomitas y su Coca-Cola y vamos a verlo. 肩にはアサヒペンタックス、背中には可愛いギター。獰猛なやつとも仲良くしよう。時にはまた人目を忍んでぐっと風流に行きたいものだ。言葉が通じなくても朝ペンがあれば心が通う。人の心と心を結ぶアサヒペンタックス。優しい言葉よりも親しげな笑顔よりも旅で役に立つのはアサヒペンタックス。おはようもこんにちはもままならぬ異国の空とは言いながら笑顔ばかりが集まって笑顔ばかりが友になる。自由を求める一人旅は風と白い雲を道連れにひた走る。例の姉ちゃんこっちけ呼んで帰らぬことだもの。あれもこれもしっかりとペンタックスに収めよう。
国境を越えて言葉を超えて人の心と心を結ぶ信頼の目印アサヒペンタックス。 Bueno, resulta que esta cámara, la Spotmatic, tenía una montura llamada M42, una montura de rosca, o sea que tú no tenías una guía donde tú metías el lente y girabas, no, sino que enroscabas el lente. Con esta montura de rosca comenzaron a desarrollar los lentes Takumar. ¿De dónde viene el nombre Takumar? Se dice que los lentes de Takumar fueron hechos inspirados en el hermano de Kumao Kajiwara. Tenía un hermano mayor. Ese hermano mayor era considerado uno de los mejores fotógrafos de los Estados Unidos. El tipo era amigo de toda la élite de pintores y de artistas en Estados Unidos. El tipo era ciudadano de los Estados Unidos, así que era considerado uno de los mejores fotógrafos americanos a pesar de ser de origen japonés, pero pues ya era ciudadano porque trabajaba y tenía ya muchos años allá. Él se fue de Japón con la ilusión de conocer el río Mississippi y porque le habían dado trabajo en un estudio de arte. Además que el señor Takuma y por supuesto Kumao, su hermano, venían de una familia de samuráis que tenían en su familia un linaje de artistas. Ellos respetaban y vivían del arte y eran samuráis. O sea, qué familia, bro. En fin, este tipo, Takuma, inspiró los lentes Takumar. Aprovecharon su nombre y esos lentes tuvieron un boom. Pero cuando Asahi Pentax comenzó a producir esos lentes, pensaron, oye, ¿y si mejor hacemos nuestra propia montura con estos lentes? Y así mandaron al carajo a la montura M42. Asahi Pentax se convirtió en solo Pentax y los lentes Takumar comenzaron a ser la montura K. En este punto, Pentax ya estaba en la cima. Habían vendido tantas cámaras y tenían tanto dinero que se dieron el lujo de contratar a los virus. ¿Se dice los virus? Los Beatles, estos tipos de aquí. Contrataron a estos tipos para que fueran su imagen. ¿Por qué? Porque resulta que el baterista de los Beatles, Ringo Starr, era fotógrafo. ¿Sabían eso? Nada, ustedes no sabían eso. Ustedes ni siquiera saben quiénes son los Beatles. Tendrán como 15, 17 años ustedes a lo mejor. En fin, los Beatles fueron muy importantes en la época y pues todos saben que fueron de estos tipos que cambiaron la historia de la música, ¿no? Trajeron el rock a las masas. El problema con las fotos de Ringo Starr era que Ringo no podía salir a la calle porque un montón de mujeres y de fanáticas iban a llegar gritando donde él. Miren, los Beatles eran tan impresionantes en esa época que en los programas de televisión, cuando los invitaban a tocar, las mujeres gritaban, no dejaban oír la música y se desmayaban. Imagínate a un tipo de estos saliendo a la calle a hacer fotos. No podía. Entonces las fotos de Ringo Starr eran básicamente fotos de la banda en los hoteles, en los viajes, en los trenes, a donde fueran. Fueron fotos muy famosas, muchas de ellas también utilizadas por la prensa, y Ringo Starr se convirtió básicamente en la cara de Pentax durante algunos años. Bueno, llega el año 1970 y Pentax comienza a verse como una especie de dios delante de los demás. Tenían un ego impresionante porque sacaron una cámara de formato medio, la primera 6x7 de Pentax, que todavía le colocaban en el pentaprisma Asahi Pentax. De hecho, tengo esa cámara justo aquí en mis manos. Y cuando salían los comerciales sobre esta cámara eran la bomba, porque Pentax comparaba el tamaño de la cámara con las camaritas de Nikon, Canon, Minolta, Leica, que tenían 35 milímetros. Esta utiliza 70 milímetros. Es una cámara de formato medio. A ver, chicos, esta cámara es tan pesada y tan metálica y tan indestructible que durante las guerras los japoneses, cuando iban con los tanques subiendo montañas o pendientes, como los tanques no tienen freno de mano, ellos tenían que usar estas cámaras y colocarlas dos detrás de las ruedas para que los tanques no se fueran rodando loma abajo. Permítanme enseñarles cómo se maneja esta cámara lo más básico que pueda, porque es una cámara bastante complicada, igual que la gran mayoría de cámaras de su época. Esta cámara es modular, eso quiere decir que yo puedo desarmarla casi completamente
Incluso puedo quitarle el pentaprisma. Tiene muchísimas partes. Tiene por acá la empuñadura adicional. Esta empuñadura no viene originalmente con la cámara, sino que es un accesorio. Pesa muchísimo. Por aquí les voy a dejar cuánto pesa. Y esta cámara acepta dos tipos de película. Película de 70 mm 120 y película 220. Hay una gran diferencia entre los dos tipos de película. Más adelante les voy a decir cuáles son. Este que tenemos aquí es un lente Takumar. Este lente, vamos a sacarlo. Por acá tenemos el bloqueo del lente. Y este es un Takumar 105 mm diafragma 2.4. Obviamente el anillo de enfoque y el anillo de diafragma que está por acá son totalmente manuales. Los lentes Takumar para las cámaras de formato medio eran de los más finos que habían en la época en Japón. No tienen ningún tipo de electrónico porque esto es una cámara casi totalmente mecánica y ya verán por qué. Esta empuñadura que está aquí la podemos quitar con este bloqueo que está acá. Simplemente lo giramos y cuando ya ha llegado al tope lo echamos hacia arriba y movemos la empuñadura hacia abajo. Y de esa forma podemos quitar esta empuñadura adicional. Así que la cámara en su forma casi básica se ve así. Y les diré por qué esta no es su forma básica. Porque esto todavía tiene una transformación más. Y es que acá a los lados tiene dos bloqueos. Si yo presiono gentilmente esos dos bloqueos, yo puedo quitar el pentaprisma. Y al quitar el pentaprisma, la cámara ahora sí está en su modo más básico. Este que está aquí es el pentaprisma. Espérenme y se los muestro mejor. Y este pentaprisma es lo que te permite ver por el visor. El visor está aquí atrás. Este hueco que está aquí, este es el visor. De este lado tenemos el control de velocidad de obturación. Esto ahora lo tengo que alinear con esta ranura que está por acá para que pueda encajar bien. Si no, no voy a poder colocar de nuevo el pentaprisma en la cámara. Así que voy a alinearla un momento. Coloco por aquí esto, alineo. Y ahí quedó. Entonces, esta ranura que está por acá yo puedo utilizarla para mover la velocidad de obturación sin necesidad de tener que mover la rueda acá arriba. La cámara por supuesto tiene la cuerda de este lado, pero si no tiene un filme puesto, ya sea 120 o 220, ella no va a disparar. Así que básicamente aquí no cargó. Para poder abrir la tapa, no lo hacemos desde acá arriba, sino que acá hay una pequeña ranura. Esa pequeña ranura nosotros con la uña la tiramos hacia abajo y allí abrió la tapa. Como pueden ver, todo es muy delicado, muy gentil, y aquí va la película de 70 milímetros. Resulta que esta placa que está de este lado tiene aquí marcado, como pueden ver, 120 y 220. Dependiendo del tipo de película que le coloquemos, nosotros giramos esta placa hacia este lado, presionándola, o hacia este otro. Entonces, si la giro a este lado, la placa ya está lista para recibir película 120, y si la muevo hacia este otro, ya está lista para recibir película 220. ¿Y por qué es distinta la película? Miren, aquí atrás está el marcador de qué película estoy usando. La película 120 y la película 220 tenían una gran diferencia. La diferencia es que la 220 era más delgada y en el rollo 220 caben el doble de exposiciones. Entonces tú puedes hacer el doble de fotos en una película de 220 que en una de 120. Pero la de 220 es más delgada y por esa razón nosotros tenemos que cambiar aquí la presión de la placa de presión, porque como son dos películas diferentes con grosor distinto, la presión que ejerce esta placa debe ser diferente. Entonces, si nosotros colocábamos una película de 1.20 y le colocábamos presión de 220, podíamos estar dañando la película o no se iban a tomar bien las fotos. Entonces, por esa razón, la placa es móvil. Para colocar la película teníamos que desbloquear estas dos ranuras que están acá. Entonces, esta ranura de aquí la desbloqueamos, giramos, movemos hacia abajo y ya aquí está este pedacito que está acá se baja para yo poder meter la película aquí y luego presiono hacia arriba, giro y bloqueo de nuevo. Y lo mismo de este lado. Vamos a cerrarla por acá. De este lado la cámara tiene dos puertos, esos son los puertos de sincronización de flash. Y del lado de abajo tenemos la entrada de la batería. Voy a quitarla, muevo la ranura, giro y ya la puedo sacar. Aquí está, entonces justo aquí
se colocaba la batería. Bueno, se coloca porque esta todavía funciona. Entonces vuelvo a meterla, giro y bloqueo. Para colocar el lente, igual que hoy en día, simplemente busco la guía, coloco el lente, escucho que encaje bien y ahí entró. Y para poner la empuñadura, simplemente coloco la empuñadura en su lugar de este lado, así. Coloco la empuñadura aquí y muevo hacia arriba. Y listo. Ya ahora giro esta perilla y queda bien puesta la cámara. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento de la cámara. Así se utilizaba y esto pesa muchísimo. Esto, mejor dicho, Pentax al lanzar esta cámara, ya su competencia no era Canon, Nikon, Minolta, Leica, Contax. Ya ellos eran mortales. La nueva competencia de Pentax era Hasselblad. Hasselblad. Miren, Canon, Nikon nunca han sido competencia de Hasselblad. Pentax sí, o sea, es que los amo. Llega el año 1975 y Pentax lanza la mítica, legendaria y súper poderosa K1000. Que de hecho, aquí la tengo. Aquí tengo una K1000 de primera generación. Bueno, la K1000 es quizás la cámara más icónica de Pentax. Con esta cámara introdujeron la montura K, así que esta ya no tiene lente de rosca, sino que esta sí tiene montura. Presionamos este botón de aquí y quitamos el lente. Este que está aquí es un SMC de Pentax, un lente bastante económico para la época. Y acá tenemos una cámara de formato completo, o sea, 35 milímetros. No vamos a decir que de formato completo porque todo el 35 milímetros es formato completo. Esta cámara tiene la apertura de la tapa aquí arriba, no la tiene en una ranura al lado como otras Pentax, sino que esta le echamos hacia arriba y ahí se desbloquea. Y al desbloquearla, pues vemos toda la cámara por dentro. Aquí está el obturador, acá están las bases donde se coloca el rollo de 35 milímetros y la placa de presión. Ahí pueden ver que está totalmente funcional. Voy a bajar el bloqueador, voy a colocarle cuerda y disparo. Ahí pueden ver el obturador moverse. Está bastante rápido, así que voy a colocarlo en 1/2 de segundo para que puedan ver cómo se mueve el obturador. Ahí pudieron verlo, en medio segundo pasó de un lado a otro. De nuevo. Y cada vez que dispara ella hace este sonido tan bonito que se lo voy a colocar aquí cerca en el micrófono. Súper básica la cámara, tiene un puerto PC socket de este lado con el que puedes sincronizar un flash por cable y eso es básicamente todo. Eso es básicamente todo lo que uno necesita saber sobre esta camarita. Vamos a colocarle el lente y ahí está. Esta es la Pentax K1000. Esta cámara, por supuesto, ya no tenía la montura M42, tenía la montura K, pero Pentax no fue traidor como Canon, pues a los ojos de los consumidores. Pentax, con la cámara, mandaba un adaptador de montura M42 a montura K. Ese adaptador todavía lo fabrican, así que si tú tienes una Pentax moderna, puedes colocarle con el adaptador M42 a K cualquier lente M42 y te va a funcionar. De esa forma, Pentax no perdió a nadie cuando cambió de montura, cosa que no hizo Canon. Canon se lanzó para la otra montura EOS y no hicieron adaptadores y no hicieron nada. Entonces eso fue un gran problema y eso fue algo que les trajo a Pentax muchísimo cariño y amor por parte de sus consumidores. La supieron hacer. Pasan los años y de 1976 a 1980 lanzan dos cámaras importantes. Lanzan las Pentax M. Eran la ME y la MX. Una de ellas era mecánica, la otra de ellas era automática. Electrónica. La ME era electrónica. ¿Por qué lanzaron dos cámaras iguales? Eran totalmente iguales. Pues simplemente porque en esa época la gente le tenía mucha curiosidad al electrónico, pero no confiaba del todo en lo electrónico. Y dentro del mundo de la fotografía ustedes saben que hay gente purista y amargada que no acepta las nuevas tecnologías. Así que para no perder público, decidieron que debían lanzar dos versiones de la misma cámara, una electrónica y una mecánica, para mantener contentos a los puristas.
para 1981, Pentax ya había reportado más de 10 millones de ventas en el mundo. Y con toda esa plata desarrollaron el primer motor de autofoco del mundo en una SLR. Es chistoso porque Pentax no puede competirle a Canon hoy en día con el autofoco, pero en aquella época Pentax fueron los primeros que hicieron autofoco. Canon fueron los últimos que hicieron autofoco. ¿Cómo se voltean las cosas, no? Esta era la primera SLR con autofoco, pero no fue la primera cámara con autofoco. La primera cámara con autofoco la hizo Polaroid. Era la SX70 Sonar One Step. Así se llamaba. Tenía un nombre muy cool. Pero esa cámara no era de 35 milímetros y no era una SLR, así que pues Pentax se lleva el premio del primer autofoco en SLR de 35 milímetros. Esta MEF tenía algunos problemas y el problema era que el lente necesitaba 4 baterías AA. O sea, un lente al que le metías baterías AA. 4 en la parte de abajo. Ojalá me hubiera podido conseguir esa cámara. En la parte de abajo iban las 4 baterías. Y el otro problema no era que tuviera el autofoco medio, sino que Pentax desarrolló solo un lente con autofoco para esa cámara. O sea, hoy en día ustedes, miren, voy a mostrarles una foto de la cámara. Se van a ir de culo, van a rebotar, se van a levantar y se van a ir de culo de nuevo. Esta era la MEF de Pentax. La primera Pentax con autofoco en el lente, con un lente que llevaba 4 baterías AA. Miren esta locura. Llega el año 1984 y lanzan la Pino 35. Pino 35M, una cámara totalmente automática y electrónica, que de hecho, aquí la tengo. Déjenme mostrárselas un momento. Básicamente es una cámara de filme que usa rollo de 35 milímetros, pero ya es automática. Esta ya es de la era más moderna, aunque pues todavía no es digital. Aquí colocabas el rollo. El rollo aquí es un poco más fácil de meter que en las cámaras totalmente mecánicas. Simplemente lo deslizabas adentro, agarrabas el rollo en sus ranuras por acá, cerrabas y la cámara, cuando lo cerrabas y la encendías, hacía un movimiento para agarrar el rollo. Esta no sé si funciona. Déjenme ver, yo tengo unas baterías por ahí. Esta cámara utiliza baterías AA, pero déjenme ver si funcionan porque no estoy seguro. No le pregunté al dueño si funciona. Ok, vamos a encenderla. Bueno, estas cámaras no se encienden realmente. Simplemente la tapita del lente se la quito con este switch. Y parece que... ¡ay, sí funciona! ¡Oh, por Dios! Aquí pueden escuchar cómo suena el motor de rebobinar. Esta cámara viene con un pequeño visor que te da más o menos perspectiva de lo que estás viendo, pero no era muy preciso en cuanto al encuadre. De este lado tenemos el flash. Si lo muevo hacia abajo, él carga el flash y lo dispara, pero no funciona. Bueno, el flash está quemado. Vamos a cerrarlo para que el condensador no se cargue. Como pueden ver, cada vez que yo disparo, automáticamente el motor mueve el rollo para poder seguir a la siguiente exposición. Y acá tenemos un contador de frames. Ese contador te dice básicamente cuántos frames has disparado ya. Por ejemplo, aquí ya he disparado 4 frames. Voy a abrirla un momento a ver si la cámara nos permite ver el mecanismo cuando está funcionando. La disparo. Voy a dispararla allí. Y voy a rebobinar la película. Y cuando rebobino la película, justo acá hay un pequeño indicador de que se está rebobinando la película. Ahí lo pueden ver. Estas cámaras fueron las previas a la era digital. Esto ya es automático, pero utiliza filme. Y en 1987, 3 años o 4 años después de la Pino, lanzan la SFX. Creo que este diseño me encanta, pero déjenme, se las muestro un momento también. Esto me encanta. Esta que está acá es quizás la cámara más cyberpunk que ha sacado Pentax. Es la SFX. Miren dónde tiene la pantalla auxiliar. La tiene en el flash, justo detrás del flash. O sea, esta cámara tiene un diseño tan vanguardista, como tan, no sé cómo decirlo, tan
Creo que cyberpunk es el término correcto. Pero hay un detalle, y es que a pesar de verse tan digital, no lo es. Es una cámara de rollo. Es una cámara de 35 milímetros. ¿Sí? Solo que el obturador ya no es de tela y no corre hacia los lados, sino que tiene 2 cortinillas y va de arriba a abajo. Así que ya aquí están cambiando mucho las cosas. Pero todo lo demás es igual. Tiene su placa de presión, las barras donde va el rollo fotográfico y algunos contactos eléctricos también. Una de las cosas más interesantes del diseño de esta cámara es dónde va la batería. Y no va acá, no va aquí, no va acá, no va en ninguna parte de eso, sino que va en la empuñadura. Y para poder quitar esta tapa tenemos que girar con el dedo. Vamos a girar, espérenme y la abro. Esto me puede tomar algo de tiempo. Ya casi. Ahí está. Entonces justo aquí en la tapa, aquí es donde van las baterías. Estas baterías no son ni siquiera AA, son unas baterías muy extrañas que no conseguí por ningún lado. Entonces no sé si esta cámara funciona. Tampoco se lo pregunté al dueño. Yo me imagino que sí, pero chicos, discúlpenme, no pude conseguir batería para esta cosa. Entonces justo aquí está el tornillo que yo voy girando con la mano para poder bloquear la tapa. A colocarlo ahí. Esto requiere de las 2 manos para cerrar una tapa. Este es el peor diseño de la vida. O sea, la cámara tiene un bonito diseño, pero el diseño de la tapa de batería me parece que es el peor que he visto en todo el mundo, de todo el universo de cámaras de la existencia. Ah, por supuesto, me faltó decir, también usa la montura K, como todas. Quito este lente y puedo colocar el lente de la Asterisk, por ejemplo, que está aquí. Y todo fino, todo bien, todo correcto. Bueno, esta fue la SFX de Pentax, una cámara electrónica, pero de filme de 35 milímetros. En este año también Pentax comienza a tomar malas decisiones, porque con estas cámaras electrónicas que habían lanzado, en el marketing hay que tener mucho cuidado con lo que dices. Y Pentax no hizo lo que hizo Canon. Canon comenzó a sacar a relucir que sus cámaras ahora eran electrónicas y que tenían gran tecnología. Esta era una época en la que la tecnología era importante para la gente. Estamos hablando de los años 80. Salió Volver al Futuro. Salieron un montón de películas sci-fi y esto tenía a la gente como quiero tecnología. Y Pentax no dijo, hey, nosotros tenemos cámaras tecnológicas como esta que está aquí. O sea, ellos no dijeron, esta cámara es tecnológica. No, ellos dijeron, esta cámara es fácil de usar. Por decir eso, Canon les robó el mercado. Canon les quitó todo el mercado. Canon vendió tanto que Pentax comenzó a irse al fondo del abismo. Fíjense ustedes lo que es una mala decisión en el marketing. Grave. Llega el año 2000 y Canon lanza la D30, su primera cámara digital. Pero para competir contra Canon, Pentax, 3 años después, lanzó la Asterisk, que por cierto aquí también la tengo. La primera cámara digital de Pentax. Esta es una cámara muy curiosa porque nadie sabía decir el nombre. Era IST con un asterisco antes del IST, así que mucha gente comenzó a llamarla Asteriskist. Pero bueno, digámosle Asterisk por el bien de nuestra salud mental. Permítanme y les muestro un momento un poco de la cámara. La Asterisk es una cámara digital. Pueden ver que es muy bonita. A mí me gusta mucho el color de esta cámara. Esta usa, por supuesto, la montura K. Vamos a quitar el lente. Esta cámara es compatible con todos los lentes pasados de la montura K. Voy a buscarme otro lente montura K que tengo por ahí. Aquí tengo un 50 milímetros. Vamos a ponérselo a esta cámara. Y ahí está. Entonces, la montura digital es la misma, no prácticamente, es exactamente la misma montura que se usaba en las cámaras análogas. Y esta es una digital en su más básica expresión. Todos los controles de modo automático, detección de sonrisas, macro, deportes, todos esos modos están de este lado e incluso el botón de ISO también está en esta misma ranura. Para mover la configuración movías esta pequeña ranura que estaba aquí a donde querías colocarla y tú ibas moviendo
los settings viéndolos en esta pequeña pantalla LCD. Por desgracia, esta cámara no enciende. Ya hice todo lo posible y pues no encendió. Entonces se las presento, chicos. Esta es la Pentax Asterisk. Por cierto, algo que olvidé mencionarles es que el sensor de esta cámara es de 6.1 megapíxeles y es un APS-C. En esa época todavía no habían cámaras digitales full frame. Eso tuvimos que esperar por ahí hasta el 2005 para que eso empezara a pensarse. Llega el año 2008 y Pentax vuelve a morir. Vuelve a morir porque es comprada por una marca llamada Hoya. Y Hoya se dedica exclusivamente a hacer instrumentos médicos. Así que mataron la división de cámaras de Pentax y se dedicaron a hacer solamente instrumentos médicos. Pero antes de morir, en ese año 2008, lanzan la K2000, una cámara APS-C en un mundo donde todo el mundo estaba haciendo cámaras full frame. O sea, Canon ya tenía la 5D Mark II que hacía video a 1080p. O sea, ya todo el mundo le llevaba a Pentax como 20 años de desarrollo. Pentax apenas se estaba enterando, pero ahí murió cuando Hoya decidió matar su división de cámaras. Y no solo Canon tenía la 5D Mark II, Nikon tenía la D3 y la D700. O sea, imagínate con los titanes contra los que estabas peleando, o con los que ibas a aspirar a pelear con una camarita APS-C que no tenía ningún desarrollo innovador. Llega el año 2010 y ocurren dos cosas. Deciden reabrir la división de cámaras de Pentax y crean un monstruo, la 645N. La 645N no es una cámara ni de APS-C ni de formato completo, es una cámara de formato medio, o sea, más grande que el formato completo, como la 6x7, de ese tipo de formato, gigante. Esto es una cámara que no es para todo público, pero era una cámara económica, era una formato medio económica. ¿Quién es la competencia en estas cámaras? Hasselblad, que son los reyes de la formato medio. Pero la diferencia era que la cámara de Pentax era barata en comparación con una cámara que cuesta miles y miles de dólares de una Hasselblad. Esta no era tan cara en comparación, así que se vendió bien hasta cierto punto dentro del público reducido de fotógrafos con cámaras de formato medio. Esto no les alcanzó como para resurgir de forma definitiva, así que Hoya terminó vendiéndole Pentax a otra empresa llamada Ricoh. Y Ricoh, al comprar Pentax, crean Pentax Ricoh Imaging. Yo creo que aquí es donde Pentax realmente murió. Llega el año 2012. Pentax se pone experimental con una cámara llamada la K01. Y esta era una cámara sin espejo, pero con cuerpo de DSLR. Sí, Pentax hizo una mirrorless. Esta fue una cámara mirrorless, pero en ese momento no la llamaron mirrorless. Era una cámara sin espejo, pero tenía forma de DSLR. Y el autor de esta cámara hasta colocaba su firma en la parte de abajo de la cámara. Estaba enfocada en todo público y en ser diferente, ser distinta, ser agresiva, sí. Era el chico diferente del salón. Lo mejor de todo es que esta cámara tenía una predecesora muy colorida, la Pentax KR, que fue lanzada un par de años antes, pero que dio paso a esto de experimentar con los diseños. Esta cámara tenía 10.000 esquemas de colores. Parecía un juguete, parecía una cámara hecha con Legos. Mucha gente se burló de esta cámara, mucha gente amó esta cámara, mucha gente la compró, mucha gente después de comprarla se sintieron ridículos con esa cosa llena de colores y la regalaban o la botaban a la basura. Eso fue una locura, esa cámara, fue polémica. Llega el año 2013 y Ricoh decide eliminar el nombre de Pentax, pero todas las cámaras que seguían haciendo les seguían poniendo el nombre de Pentax. Yo a veces no entiendo a los japoneses, ¿sabes? Ellos son raros, o sea, crearon Pokémon, o sea, yo no sé por qué estoy pensando esto. En este momento ya ni siquiera sé si han lanzado cámaras nuevas, o sea, yo ni siquiera sé cuál es la última cámara que lanzaron. Pero me llama un amigo que vive allá en Europa, que él sí sabe mucho más de Pentax que yo. Eric, mi hermano, ¿cómo estás? Leo Vaquero, en persona. Me hace un montón de ilusión hablar contigo, la verdad. Bien, parce, te llamaba por una preguntita. ¿Qué querías saber?
¿Tú sabes cuál fue la última cámara que salió Pentax? Es que no sé y prefiero preguntarte a ti porque tú sabes más que yo de eso. Bueno, salvo que haya salido otra Pentax hace unos días y es una pregunta trampa, para mí la última que ha salido fue hace un par de meses y es la Pentax K3 monocromo. No sé si es K3 Mark III monocromo o la llaman K3 monocromo, no estoy seguro, pero eso es la última que ha salido, ¿no? Bro, muchísimas gracias, o sea, no sabes cuánto me ayudas. Un abrazo, Leo, saludo a todos tus seguidores y de verdad, un placer hablar contigo y a ver si un día hacemos un directo o algo así. Un abrazo, chao. Chao. Una cámara monocrom. Y no es que tenga nada en contra de las cámaras monocrom, pero son cámaras que es costoso. Es costoso pagar por solo tener blanco y negro. Pero bueno, vamos a seguir con la historia de Pentax. Llega el año 2016 y lanzan la Pentax K1, una obra maestra a los ojos de los usuarios de Pentax. Pero esta K1 tenía dos particularidades. La número uno es que el sensor era de 30 y pico megapíxeles. Y ese sensor lo hacía Sony. Era el sensor de la primera A7R, así que Pentax no desarrolló un sensor, se lo compraron a Sony. La segunda particularidad de la K1 era que todos los lentes de esa cámara eran hechos por Tamron. Entonces Pentax le compraba los lentes a Tamron y los marcaba como Pentax. Y ni siquiera eran lentes nuevos hechos por la cámara, eran lentes que ya venían haciendo hace rato y los renombraron Pentax. Entonces es la mejor cámara de Pentax de la época, pero el sensor es Sony y los lentes son Tamron. Si ven por dónde va la cosa con Pentax, porque a veces mucha gente es como reacia con Pentax, estas son las razones. La compañía estuvo en la cima y fue tomando malas decisiones todo el tiempo hasta el punto de caer a lo más bajo. Y eso no es lo peor. Lo peor es que en el año 2018 deciden lanzar la K1 Mark II, pero esta cámara tenía una particularidad. Era la misma K1 con una actualización de software más cara, es más, era tan la misma cámara que la K1 que tú podías coger tu Pentax K1, mandársela a Pentax y ellos le actualizaban el software y en una semana te la devolvían convertida en la K1 Mark II. What the fuck? O sea, hicieron lo mismo que hizo Canon con la M50. Aquí es donde la gente comienza a preguntarse si a Ricoh realmente le importan los fotógrafos, ¿sí? Porque no están avanzando. La K1 tenía una ventaja sobre las demás cámaras y es que era excelente para hacer fotografías de altísima resolución porque tenía una tecnología llamada pixel shifting, en la que el sensor tenía como una especie de estabilizador que movía el sensor y hacía que la foto fuera un poco más grande. Así que la cámara de 30 megapíxeles podía terminar haciendo fotos de mucho más megapíxeles. Esa fue la única innovación que hicieron en todos estos años. Entonces no sabemos realmente si a Ricoh le interesan los fotógrafos o si planean seguir sacando desarrollos de cámaras. En el año 2020, Pentax se ganó el odio de mucha gente cuando, al ver que todas las marcas estaban pasándose a mirrorless y estaban desarrollando muy buenas tecnologías para los fotógrafos, Pentax dijo: nosotros no vamos a hacer mirrorless, nosotros creemos en el mundo DSLR y no vamos a hacer mirrorless nunca y vamos a quedarnos con esta tecnología porque nosotros vendemos experiencia al hacer las fotos. Y una mirrorless no te da la experiencia al hacer una foto que una DSLR. Al decir eso, en un comunicado oficial en su página de internet, que pues ya no está porque fue hace mucho tiempo, fue hace 3 años, casi 4, pues, ¿qué te digo? Pentax ya perdió mucha credibilidad. Se quedaron como una marca un poquito dinosaurio dentro de un mundo que viene avanzando mucho en la tecnología. Y bueno chicos, esta ha sido la historia de Pentax. Espero que les haya gustado mucho, espero que los haya distraído, espero que hayan aprendido y que ahora amen la marca o no sé si terminaron odiándola. En mi caso me es muy indiferente. A mí me encantan estas cámaras. Me parecen una maravilla, me parecen hermosas, pero hoy en día yo no creo que llegue a comprar una Pentax. No hay forma en la que yo gaste dinero en algo que, pues, sí, que ya se quedó hace rato. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Espero que les haya gustado mucho. El próximo video de historia que vamos a hacer va a ser sobre Sony.
Espérenlo muy pronto, chicos. Se cuidan, vayan y tomen agüita y espero que duerman muy bien esta noche. Adiós.